Tengo en la línea telefónica a Armando Rivera Castillejos, diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión. Armando, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los amigos radioescuchas. Sí, efectivamente, tal y como comentas, el día de ayer el secretario Meade presentó ante la Cámara el paquete económico. El paquete económico, y trataré de explicarlo de forma muy sencilla, haz de cuenta que es un libro que tiene 3 capítulos y tiene que ser leído en orden cronológico. Primero el primero, después el segundo y después el tercero. Y el primer capítulo tiene que ver con la definición de los criterios generales de política económica, que son las variables macroeconómicas que impactan en el segundo capítulo, que son los ingresos del gobierno, que a la vez impactan en el tercer capítulo, que son los gastos o el presupuesto. Porque todo el mundo te dice, oye, ya les llegó el presupuesto. Y les digo, sí, pero no hablemos ahorita tanto del presupuesto como del capítulo 1. Las variables macroeconómicas presentadas no son realistas. Y te voy a explicar por qué. A ver, a mí y ahí no viene, nos tendrá que explicar la Secretaría de Hacienda cómo van a lograr un tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar el año que entra en promedio, cuando en este año no se ha logrado. Y no hay nada nuevo que quieran hacer para poderlo lograr. No que no se pueda, pero no están haciendo las cosas correctas para lograrlo. Pero tampoco depende de México enteramente, ¿no? Sí, sí depende de México, por supuesto. Si no se corrigía el déficit, si hubiéramos seguido con un planteamiento de déficit primario, el tipo de cambio se hubiera ido muy por arriba. Ahora vienen tratando de corregir el rumbo de la economía y ya presentan un superávit primario, pero ese superávit es muy pequeño, no alcanza para corregirlo. Entonces pensamos que el tipo de cambio va a seguir depreciándose y podría estar en el orden de los 19.50. Y esto trae una implicación en el segundo capítulo de ingresos, porque esto es un colchón que ellos se guardan para al final del año que entra decir, tuvimos más ingresos y no lo gastamos como quisimos, como ha venido sucediendo en estos últimos 3 años, ya sin la autorización del Congreso. Entonces tendremos que poner un tipo de cambio realista. De igual forma tenemos que definir, como nos dicen, el precio del petróleo, que está garantizado a $42, pero no nos dicen cuánto fue la cobertura cambiaria, el costo de esta cobertura, que obviamente nos lleva a tener menos ingresos, y nos están haciendo un planteamiento de menor producción. Está bajando de 2.1 millones diarios a 1.9, y nosotros pensamos que la producción, como no se ha invertido, va a seguir bajando y va a haber una producción diaria de 1.7 barriles, con su consecuencia en el ingreso, que va a ser menor. Y nos preocupa, ya hablando del tema del capítulo 2, que son los ingresos, que el gobierno federal está planteando tener más ingresos en términos reales. O sea, independientemente que 2 cajones del ingreso, que son muy importantes, que son los ingresos petroleros, van a disminuir, y la captación de deuda también va a disminuir. Y están ellos planteando un ingreso total de 0.7, que implica un crecimiento de captación de ingresos por impuestos de casi un 10%. No vemos un programa de ampliación de la base de contribuyentes, y entonces decimos, va a seguir otra vez a que los mismos que pagan impuestos sigan pagando más impuestos. Bueno, pero y no vemos cómo se vaya a lograr, Jorge. Pero ¿qué hay de la promesa presidencial de que no habrá nuevos impuestos? No hay nuevos impuestos. El que se no hay ajuste... viendo, porque estamos viendo cómo hay una presión hacia la sociedad para que se cobren más impuestos, pero si la economía no está creciendo ni al 2%, si no hay inversión extranjera directa, ha disminuido en 12,000 millones de dólares, ¿cómo vamos a lograr que los mismos paguen un 10% más si no hay impuestos nuevos? Ustedes están proponiendo, el PAN, tengo entendido que quiere proponer una reducción al ISR, ¿no? No solamente al ISR, también al IEP de combustibles. O sea, nosotros necesitamos reactivar la economía, y si la economía se reactiva con inversión y no está viendo incentivos fiscales. Por eso es que hay que corregir esa tóxica reforma fiscal. Mira, el hilo negro no hay que inventarlo. Venía funcionando muy bien la economía con los gobiernos de Acción Nacional, y no es privativo de los gobiernos de Acción Nacional, es lo que se tiene que hacer técnicamente. Ya vimos cómo la política económica que implementó el doctor Videgaray no funcionó, no nos está dando crecimiento ni generación de empleos. Y la verdad, qué bueno que se cambió y que llega hoy el doctor Meade, pero el doctor Meade presentó el paquete económico que trabajó el doctor Videgaray. Hoy creemos que va a haber cambios en las próximas
próximas semanas, que sí van a aceptar algunas de las propuestas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para reactivar la economía. Porque si no se dan los ingresos, pues también el presupuesto que nos están planteando es irreal. Y ahí nos preocupa mucho que el recorte presupuestal, que sí es cierto porque hay gastos ineludibles, como son los gastos que son obligatorios de pagar la deuda, las pensiones, el ingreso participal de estados y municipios, que por ley, por fórmula, es adicional, y están planteando un 5.6 cuando esa repartición debería andar en el orden del 12%, están utilizando ese recurso también para pagar deuda, y lo está llevando a tomar la decisión de que no les queda dinero que repartir en el gobierno federal, y están haciendo planteamientos de disminución de gasto, por ejemplo, en la SCT, de más del 30%, cuando el año pasado le quitaron el 19%, eso quiere decir que no va a haber inversión en obra pública. Entonces, Pemex también resulta... Sí, pero Pemex tiene otras alternativas, ya sea acciones público-privadas, las licitaciones con la reforma energética, solamente tienen que aplicar la reforma energética. No les preocupa el recorte en educación, porque en educación, también hay un ¿cómo está la cosa? En educación también hay un recorte importante de muchos miles de millones de pesos. Entonces lo que tenemos que ver es, se tiene que apretar el cinturón del gobierno federal, le toca recortar en las secretarías, sí, ese es el camino, pero hay que ver, hay tres tipos de gastos: el gasto administrativo o gasto corriente, el gasto en inversión y el gasto social. Y lo que hemos dicho en Acción Nacional es que tiene que disminuir el gasto administrativo, no el gasto de inversión, que tiene un efecto multiplicador de crecimiento económico, no el gasto social, que es el apoyo a las familias que menos tienen. Y eso es lo que vamos a discutir en las próximas semanas con la Secretaría de Hacienda y con el grupo parlamentario del PRI y sus aliados, ¿no? Estoy hablando con Armando Rivera, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión. Esto del gasto corriente, ¿hasta qué punto realmente se puede recortar el gasto corriente? Digo, yo en lo personal pienso que pues un buen, ¿no? Porque muchísimo, es decir, se ha incrementado en los últimos años ha crecido muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo, veamos los gastos de la oficina de la presidencia. En los últimos años ha crecido entre el 35 y el 55%, y todavía trae un crecimiento en esta propuesta de presupuesto este año. Entonces, no todo el mundo, no están predicando con el ejemplo, y me refiero a la oficina del presidente. Entonces dicen, sí, hágase lo que se tiene que hacer, pero en los burros de mi compadre. Bueno, pero poniendo el ejemplo. Claro, pero ahora también las cámaras, la verdad, también hay mucho donde recortar en las cámaras. Pero eso no impacta, La Cámara es cuidar los centavos y descuidar los pesos. Si comparamos el presupuesto de la Cámara con el presupuesto, por ejemplo, de Pemex Corporativo tiene un presupuesto 8 veces mayor al de la Cámara. Entonces, ese sí que aumenta, y aumentó en los últimos 4 años de 18,000 a 67,000 millones. Pero si en la Cámara estamos hablando de 7,000 millones. Si se cuidan los centavos, los pesos se cuidan solos. Sí, pero hay que discutir los pesos primero y después llegaremos a los centavos. Claro que hay que ahorrar, claro que hay que entrarle a todos los temas, pero hay que entrarle a temas donde estén las bolsas grandes. No discutamos las secretarías, discutamos el Poder Judicial. El año pasado se le dio un incremento de 17,000 millones de pesos porque venía el tema de los juicios orales, y hoy viene un planteamiento de un crecimiento también importante en el Poder Judicial, que te llevaría a tener un incremento presupuestal del Poder Judicial de casi el 50% en 2 años. O sea, tenemos que ser responsables. Eso no puede suceder. Es que luego también, Armando, perdón que te lo diga, pero luego legislan sin pensar en las consecuencias financieras de las leyes que pasan. Bueno, tenemos que ver, cuando decimos legislamos, quién es el que vota y cómo lo vota. Recordemos que el PAN votó en contra de la próxima reforma fiscal, y que el año pasado, aunque votemos en lo general, pusimos reservas en los puntos que veíamos que iba a afectar, se los dijimos que iba a pasar, y fue lo que pasó este año, una contracción de la economía. Y ahí vuelvo a las matemáticas legislativas. El PRI y sus aliados, PRI Verde, tienen mayoría y la usan en la hora de la votar. Entonces, cada quien que asuma con responsabilidad el sentido de su voto, ¿no? ¿Qué tanto factor va a ser? Estoy hablando con Armando Rivera Castillejos, el secretario de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión. ¿Qué tanto va a ser factor
pues este acercamiento que se ha visto a raíz de las elecciones locales del año pasado entre PAN y PRD, ¿puede impactar toda esta discusión del presupuesto en la Cámara? Mira, las alianzas son políticas y las discusiones del paquete económico son técnicas. Por supuesto que nosotros tratamos de convencer a todas las bancadas del el sentido del rumbo que estamos marcando para la economía, o estamos pidiendo que se sumen a esta propuesta, pero no hay correlación entre estos dos grupos, ¿no? El político es uno y el técnico económico es otro. Pues sí, pero el clima cuenta, ¿no? No sé. Hay muy buena amistad con los legisladores del PRD, y si la hay, sobre todo con el grupo económico, y hemos votado juntos muchas cosas que luego nos mayorizea el PRI y el Verde, ¿no? Ahora, el asunto es que cuando emerja ya finalmente el paquete que se apruebe como quede, Sí. el asunto es que se cumpla, porque muchas veces, y lo hemos visto, pues se va a recortar tanto dinero en los gastos de la no oficina de la sucede. presidencia, y a la hora de la hora no se recorta un demonio. Así es, eso ha sido un error, pero eso se está corrigiendo con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque es violatorio de ley, y antes el auditor de la Nación te decía, detectamos estas irregularidades, pero yo no soy quien castiga, tiene que irse a la Procuraduría. Con el nuevo sistema del fiscal independiente, hoy sí el fiscal, que cuando se detecte una auditoría estas faltas a la ley, será quien castigue al servidor público. Entonces, vamos avanzando en el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene que ver con estas violaciones de ley que se han venido dando, y que te lo digo, son muchos miles de millones de pesos. En los 3 años el gobierno federal casi ha gastado 600 millones de pesos que no han sido autorizados por el Congreso, simplemente porque sucedieron ingresos adicionales y los señores dijeron, esto es adicional, me lo gasto y después les aviso a los diputados en qué me lo gasté. Y está la observación de la Auditoría Superior de Fiscalización, pero no hay consecuencia, no había. A partir de que ya se votó el Sistema Nacional Anticorrupción, va a haber consecuencias y no se autoriza como dice la ley que se tiene. Sí, y si se aplica. Sí, claro, se va a aplicar, ya verás cómo va a haber cambios en el comportamiento de varios servidores públicos. Bueno, otra cosa que preocupa es que aquí hay una fecha límite y no se ha distinguido la Cámara de Diputados por respetar los límites constitucionales a veces, ¿eh? No, siempre se ha votado en tiempo y forma. La ley de ingresos tenemos hasta el 20 de octubre, el presupuesto de ingresos del 15 de noviembre, y hoy tenemos más tiempo que el año pasado. Acuérdate que el año pasado tomamos posesión el 1 de septiembre, se armaron las comisiones, la Comisión de Hacienda, que es la que revisa la ley de ingresos, tomó posesión el 8 de octubre y tuvo apenas 13 días para sentarse, revisar, negociar. Hoy tenemos casi mes y medio para sentarnos tanto con los diferentes grupos parlamentarios como con la Secretaría de Hacienda para corregir el paquete económico, que insisto, yo estoy seguro que el mismo secretario Meade, al ser nuevo, va a querer meterle en la mano, que en un día de funciones, porque la ley se vencía, no pudo haber corregido la propuesta del doctor Videgaray. Entonces, esperemos que haya cambios, y tan pronto vaya habiendo cambios, los vamos a ir informando, si nos lo permite, Jorge. Armando, por supuesto que sí, y te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Armando Rivera Castillejos, diputado del Partido de Acción Nacional y secretario de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión.